Hola, muy buenas noches a todos. Qué gusto volver a ver nombres conocidos. A Zai, también la tuve en la clase de neuropsicología clínica pediátrica. Un gusto. Por acá también veo otras personas que vieron conmigo neuropsicología clínica. Para mí, de verdad, es un placer volver a ser su docente. Y para las personas que también ya han tomado diplomados conmigo, muchísimas gracias por estar acá, por la confianza, por esa parte de que les haya gustado pues también esa parte de las clases. Entonces, para mí es un honor, realmente es un honor para mí contar con su participación en este programa de formación. Está diseñado realmente para brindarles conocimientos que son sólidos, que son teórico-prácticos, es decir, que ustedes tengan herramientas no solamente teóricas, sino que puedan tener herramientas prácticas desde el enfoque cognitivo-conductual. A lo largo de este diplomado, la idea es que podamos explorar ese montón de estrategias basadas en la evidencia para la evaluación, para la intervención en diversas problemáticas de corte psicológico, de corte neuropsiquiátrico también, y que así ustedes puedan fortalecer ese ejercicio profesional, que es el fin último realmente de la formación. Los invito entonces como docente a aprovechar al máximo cada una de las sesiones. En total, el diplomado tiene una duración de 9 sesiones. Ya les voy a explicar un poco hoy cómo es la dinámica. Antes les quería dar entonces una calurosa bienvenida. La idea es que a lo largo de estas 9 sesiones, de esos 9 encuentros, podamos compartir experiencias, podamos reflexionar sobre cómo es la aplicación de la terapia cognitivo-conductual, enfocado a esos métodos y esas técnicas más de intervención en contexto laboral, en contexto escolar también, en muchos casos, en contexto, por ejemplo, de una consulta particular, entonces que sea una experiencia muy enriquecedora y llena de aprendizajes. Sigo entonces dándole la bienvenida, mucho éxito en ese camino de crecimiento profesional. La idea del día de hoy es la siguiente. En el primer encuentro, pues que normalmente siempre se tiene en el diplomado, eh, pues a lo largo de los diplomados, y van a ver que todas las formaciones son así, la idea es que en ese primer encuentro nosotros primero tengamos una explicación de cómo va a ser el contenido temático, de cómo va a ser día a día las clases. Sé que aunque muchos de acá no son nuevos, muchos de acá también han estado en otras formaciones de la corporación, la idea es que ustedes también conozcan cómo va a ser la temática del día de hoy. Entonces, vamos a, a empezar. Les voy a compartir la pantalla donde les voy a explicar la temática. La temática, una breve introducción. No nos vamos a demorar mucho allí, es decir, no va a tardar, pues no va a tardar muchos minutos esta introducción. Y a las 7:45 hora colombiana, nosotros entonces vamos a tener la entrada de nuestro coordinador. Nuestro coordinador Iván es el coordinador, uno de los coordinadores del diplomado, son dos coordinadoras, la doctora Paula y el doctor Iván. Él va a estar con ustedes a las 7:45 hora colombiana. Ya les voy a decir cómo poder hacer esa convergencia horaria si están en Chile o si están en Ecuador o en cualquier lugar del mundo o de Latinoamérica, para que de pronto no existan confusiones en el horario. Quiero que me confirmen si en ese momento están viendo la pantalla. Listo, listo, perfecto. Entonces, vamos a repasar lo general. Para las personas que aún tienen dificultades en el audio, este es un truco que siempre les va a funcionar. Realmente, pues es muy sencillo. Lo coloco, sé que en este momento no me están escuchando, pero el paso primero es siempre darle conectar audio, sea que estén en el computador o sea que estén en el celular o en un dispositivo pues móvil, como puede ser una tablet electrónica. Y luego es el segundo paso, le dan el Wi-Fi o datos móviles. Entonces, como les mencionaba, realmente mientras acá dejamos este truco para las personas que quizás no nos están escuchando, les quería entonces comentar el por qué es importante
esta formación. Sé que muchos son psicólogos, sé que muchas personas también son psiquiatras o neurólogos o son docentes interesados también en esa parte de la terapia cognitivo-conductual, porque me he encontrado en el camino, pues en el recorrido académico y en el recorrido también profesional, que muchos docentes tienen dudas sobre cómo es ese comportamiento, cómo es la parte en general de los estudiantes. Y por estudiantes no solo me refiero a la parte infantil, sino también en la parte adolescentes y la parte incluso adulta. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es una de las intervenciones psicológicas más eficientes, más respaldadas por la evidencia científica, obviamente con mucho respeto hacia las otras corrientes, ¿cierto? Cada corriente tiene su nivel de validez, pero la terapia cognitivo-conductual ha sido una de las únicas que son respaldadas por esa parte de evidencia científica, por intervenciones basadas en lo que es también esa parte de la neurociencia y que tiene muchos puntos de importancia en diferentes aspectos que son clave. El primer aspecto, acá ya para darles a la introducción, es que está basada en la evidencia. Como les mencionaba, ha demostrado ser muy eficaz en ese tratamiento de diversos trastornos, como la ansiedad, como la depresión, como las fobias, que de hecho cada vez más es muy común en el ámbito clínico las fobias, es decir, han aumentado muchísimo las fobias en la consulta realmente, y no solamente en la parte de los adultos, sino también en los niños. Las fobias han aumentado considerablemente. Entonces, es un enfoque que no solamente sirve para eso, sino también para trastornos de la personalidad, trastornos del neurodesarrollo, porque tiene muchos enfoques que pues, son validados en esa parte también de un enfoque estructurado, pero breve. Es decir, se centra en objetivos que son muy concretos y en la solución de problemas concretos, lo que permite que se obtengan resultados en un tiempo relativamente corto. ¿Por qué la palabra relativo? Porque no todos los pacientes son iguales. ¿Cómo podemos demorarnos con pacientes? 14 sesiones, con otra paciente nos podemos demorar quizás 15, 16, 20, eso depende mucho del paciente y que recordemos que la terapia cognitivo-conductual y todas las terapias no solamente se van a basar o no solo tiene, digamos, una base y es, pues no es solamente el terapeuta, es también el paciente que ponga, pues también, digamos, ese granito de arena. Entonces, también hay algo indispensable que rescata bastante la terapia cognitivo-conductual y que vamos a ahondar también en este recorrido teórico es que la idea es que hay un empoderamiento del paciente. ¿Cómo así? Enseña estrategias prácticas para gestionar. Voy a dejar de compartir un poco acá la pantalla mientras doy las generalidades, ya se las voy a volver a compartir. Entonces, lo que les mencionaba es que hay un empoderamiento del paciente. ¿Por qué? Porque enseña estrategias que son prácticas para que los pacientes puedan gestionar pensamientos, puedan gestionar emociones y comportamientos y que así promovamos como terapeutas la autonomía y el bienestar no solo a corto plazo, ni a mediano plazo, a largo plazo. La aplicación de la terapia cognitivo-conductual para las personas que de pronto son nuevos en el tema o que son estudiantes de psicología o áreas relacionadas, la aplicación es en diversos contextos, es decir, se puede utilizar en terapia individual, en terapia grupal, en terapia familiar, en ámbitos como el trabajo y obviamente pues en la parte donde más se utiliza es en el ámbito de la salud. La idea siempre desde terapia cognitivo-conductual es tener una prevención de recaídas, ayudando a identificar y a modificar esos patrones de pensamiento. Nosotros trabajamos con patrones de pensamiento, con conductas disfuncionales para el paciente y que se reduzca el riesgo del paciente de esa misma recaída en problemas psicológicos. Entonces, en resumen, la terapia cognitivo-conductual es una herramienta muy poderosa para poder promover el cambio, para mejorar la calidad de vida, que siempre he dicho que es el fin último de las intervenciones a nivel clínico, mejorar la calidad de vida de los pacientes, favorecer la salud mental y mantener esa salud mental también en el tiempo.
Esa fue una breve introducción de lo que es la terapia cognitivo-conductual, ya para entrar al tema de lo que es, pues, la temática como tal, pero antes entonces me voy a presentar de quién va a ser la docente. Entonces, mi nombre es Ana María Velázquez. Yo tengo profesión de psicología clínica y tengo una maestría en neuropsicología clínica también. Me ha gustado muchísimo el tema de las neurociencias y desde la perspectiva cognitivo-conductual, convergiendo con las neurociencias, me ha servido bastante porque son temas que ambos son relacionados con el tema, obviamente, del comportamiento humano. Mi experiencia ha sido desde la clínica psicológica, mi enfoque es cognitivo-conductual, me enfoco tanto en la parte cognitivo-conductual de psicología como en la parte de neuropsicología, en esas dos partes me muevo, pero siempre creo que es muy importante tener en cuenta lo que es el manejo de la población, el manejo de los pacientes de edades mixtas. No solamente me estoy hablando de adultos, ni adolescentes, ni niños, sino un enfoque de edades mixtas, pero desde una parte de la salud mental, teniendo en cuenta la salud mental, pero también la salud cerebral, es decir, una perspectiva psicobiológica del funcionamiento humano. Entonces, ese es más o menos pues obviamente es un resumen de mí. He trabajado en sector de la educación, he trabajado también en neuropsicología, en psicología, bueno, y en otros programas también que he podido estar, pero creo que siempre sea el enfoque que sea y sea también la, la mirada clínica que sea o la profesión que sea, es mirar un enfoque desde la salud mental, pero humano, no olvidándonos que detrás del paciente o detrás de un diagnóstico tenemos entonces a una María o a un Pablo o a un Javier, que no es solamente la persona el diagnóstico. Muchas veces nosotros, cuando estamos en lo clínico, tenemos una visión muy reduccionista del paciente y nos olvidamos que detrás del paciente, pues detrás de ese diagnóstico hay un paciente. Es decir, no es el paciente con depresión o no es el paciente depresivo o no es el paciente ansioso, sino que detrás de él hay un nombre que puede ser Javier, Pablo, Pedro. Es decir, siempre trabajar el paciente desde lo humano. Entonces, en general, la terapia cognitivo-conductual es un sistema de psicoterapia que, como les menciono, es mundialmente reconocido. Esa es la definición del programa. La idea entonces, o el propósito último del diplomado es que ustedes puedan tener una facilidad de experiencia psicoterapéutica. Obviamente, al ser un diplomado, igual es un diplomado intensivo, quizás hay muchos aspectos de la terapia cognitivo-conductual que se nos escapen. Sin embargo, siempre digo esto y soy muy reiterativa y es que aunque la formación es intensiva, también depende mucho de cada estudiante, porque las lecturas, por ejemplo, no son obligatorias, pero ampliar el conocimiento también es ampliar pues esa parte del conocimiento. Entonces, acá la idea es que tengamos estrategias didácticas, que tengamos un enfoque integral desde la perspectiva cognitivo-conductual para que a lo largo entonces del programa, y ya cuando terminemos o finalicemos el curso, ustedes puedan adquirir conocimientos sobre lo que es la teoría, sobre los fundamentos de la terapia cognitivo-conductual, que puedan irse después del diplomado desarrollando habilidades para que ustedes puedan hacer formulaciones de caso, planificar un tratamiento ajustado desde la problemática, obviamente si están en esa parte clínica, que puedan también conocer y desarrollar habilidades para esas principales técnicas cognitivo-conductuales. O si quizás no son clínicos en psicología y quieren conocer un poco sobre cómo sus estudiantes entonces también están avanzando en el proceso o incluso ustedes mismos, cómo mejorar pues su calidad de vida, su salud mental, también van a desarrollar habilidades para poder ejecutar en la práctica clínica. Entonces, la idea es que tengamos un conocimiento amplio. ¿Cuál es el contenido temático? Yo les voy a explicar cómo son nuestras dinámicas de clase. El contenido temático está basado en módulos. Son 4 módulos teóricos y un quinto módulo que es teórico práctico.
Sin embargo, a lo largo de la mayoría de los módulos vamos a tener casos clínicos que voy a traer entonces aquí a colación al curso, al diplomado. Algunos son prácticos, otros son casos que pues desde la parte clínica me ha tocado vivir, entonces se los expongo. Siempre hago eso, aunque algunos también son prácticos que quedan ahí para ustedes en el material de formación, que ya les voy a explicar un poco, pero centrémonos en cada uno de los módulos. Los módulos van así. En la primera parte, las bases de la terapia cognitivo-conductual. Vamos a ver una introducción de la terapia, las raíces históricas, para conocer, por ejemplo, esos métodos, esas técnicas de intervención. Necesitamos conocer muy bien las raíces históricas. Es el punto culmen, digámoslo en ese sentido, de dónde vienen las terapias. Las terapias nosotros los vamos a recopilar en tres generaciones o tres olas: generación uno, generación 2 y generación 3, que ya les voy a explicar un poco. Y de esas tres generaciones salen, pues, fundamentos, métodos de modificación conductual o modificación también en el pensamiento y la emoción. Tenemos un tercer tema, que son fundamentos teóricos, metodológicos y conceptuales de la TCC, terapia cognitivo-conductual. En el módulo 2, proceso de evaluación conductual basada en evidencia de la terapia cognitivo-conductual. Entonces acá, principales autores de los modelos teóricos que se usan. Luego vamos a dar definiciones y estrategias de la evaluación de la conducta humana. Es decir, antes incluso de pasar a a una aplicación de técnicas de modificación conductual, necesitamos evaluar cómo es la conducta humana. ¿Cuáles son esas conductas focales que vamos a trabajar en el paciente? Tenemos un ámbito número 3, procedimientos y procesos de la evaluación en la terapia cognitivo-conductual, que pues también se evalúa cómo son los niveles de ansiedad, si hay depresión, si hay, por ejemplo, un contenido más bien de adicción al sexo, a las drogas, si hay pues adicción al juego, etcétera. Vamos a ver entonces esa parte. Y en el módulo número 3, las técnicas de intervención en terapia cognitivo-conductual, donde allí lo vamos a modificar o a trabajar en tres. Lo primero, modificación de conducta. Lo segundo, técnicas conductuales. Y lo tercero, técnicas cognitivas, donde vamos a trabajar entonces cómo modificar la conducta, pero también a la vez cómo modificar esa parte de los esquemas cognitivos. Porque muchas veces en los pacientes una conducta se repite es porque tiene un esquema cognitivo que hace que esa conducta se siga perpetuando en el tiempo. Y en el módulo número 4, ya ahora sí, de la historia a la práctica, una eficacia de los trastornos mentales más prevalentes. ¿Cuáles son los más prevalentes en la actualidad? Depresión, ansiedad, fobias. No son los únicos, pero sí en el ámbito clínico, hospitalario o en el ámbito clínico, por ejemplo, de terapia cognitivo-conductual particular, vamos a ver que son los que más consulta tienen. Ansiedad, depresión y fobias. Y en el módulo número 5 vamos a ver un taller donde ustedes tienen a su disposición, es de libre albedrío, de libre realización, no es obligatorio, de hecho, pues nada en el diplomado es obligatorio, ¿cierto? Hay una visión del conocimiento que es gratuito, pero también depende mucho de cada uno de los estudiantes, de esa motivación que tengan. Entonces acá ustedes van a tener a su disposición un taller libre. Ese taller yo se los voy a compartir a ustedes más o menos 3 días o 2 días antes de nosotros culminar este diplomado. Entonces, hoy iniciamos el diplomado, que es 3. Terminaríamos entonces el miércoles 12. Terminarías, pues terminaríamos ya todo el diplomado el miércoles 12 y estos serían los horarios de clase. Entonces, nosotros tenemos días y horarios de clase. Lunes, martes, miércoles, jueves
viernes y sábado. Acá me faltó también colocar el viernes y el sábado. También tenemos clases viernes y sábado. Entonces, los lunes nos vemos a las 6:15. Lo mismo los martes, los miércoles y los jueves. Y los viernes también. Empezamos a las 6:15 hora colombiana y terminamos a las 9:40 hora colombiana. A excepción del viernes que terminamos a las 9 hora Colombia y los sábados es de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Ya les voy a compartir una página para que ustedes puedan, pues, hacer un conversor horario. Por si de pronto no están en la zona horaria. Muchos, por ejemplo, en el diplomado pasado que dicté, que fue neuropsicología clínica pediátrica, tuve una paciente que estaba en Estados Unidos y había como cambio de horario. Entonces, miren acá. Aquí es la página que yo les voy a compartir en este momento. Ya voy a responder algunas preguntas que estoy viendo acá. Bueno, les voy a compartir entonces, ahí ya les compartí. Ese es el enlace. Entonces, por ejemplo, si, no sé, por acá me están preguntando, estoy en México, ¿sí? Entonces ponen México, aquí les salen, entonces México, o algún otro país, ¿cierto? Pongamos, no sé, México y ahorita ponemos Melbourne, Australia, y ponen Colombia. Y acá les salen entonces las horas de diferencia. Así, si están en otras ciudades diferentes, pues si están, no sé, en Melbourne, como les mencionaba, entonces, ¿qué diferencia hay? Ahí está la hora de diferencia, para que entonces lo tengan presente. Allí les compartí el enlace para que de pronto no existan dificultades. Entonces, ya saben, lunes a viernes, 6:15 de la noche, nosotros tenemos un receso porque obviamente el conocimiento también requiere un descanso, entonces nuestro receso es a las 8 p.m. de lunes a jueves y los viernes el receso es a las 7:30 de la noche y los sábados tenemos un receso a eso de las 7, perdón, de las 9:45, 9:40. Entonces, si por ejemplo en algún país que ustedes tengan, pues no está el horario, ya saben que simplemente ponen allí México o no sé, Nicaragua, Honduras y allí el conversor les hace el trabajo. Bueno, entonces, como ya saben, es muy importante tener presente lo siguiente. Cada uno de los materiales de clase van a estar subidos en las carpetas compartidas. Esas carpetas compartidas, por eso es tan importante que nos quedemos hasta esa hora, que es las 7:45 hora colombiana. Recuerden que allí tienen la página para hacer el conversor horario. Entra nuestro coordinador. Él es quien les va a explicar todo el tema de lo que es más administrativo. Es decir, dónde están las carpetas o dónde está el material, por ejemplo, de estudio, dónde van a quedar las clases grabadas, porque creo que eso no se los había dicho y que también había una pregunta muy importante acá, de dónde quedan las clases grabadas. Todas las clases quedan grabadas, entonces no se preocupen, por ejemplo, acá Arlet Pérez nos dice que las clases pues se le cruzan con horarios de la universidad y obviamente es muy importante la universidad, entonces no te vayas a perder ninguna clase de la U, pero sí eh, pues digamos que ya es un compromiso ya de cada estudiante volver a ver las clases. Entonces no hay ningún problema si se les quedan con el horario, lo tienen entonces grabado. Esas grabaciones se las envían a ustedes
a través del enlace de WhatsApp. Sin embargo, eso también se los va a explicar el coordinador, pero yo les voy a dar también la explicación en este momento para que de pronto, si no se pueden quedar hasta esa hora, aunque es muy importante, lo logren tener presente. Ustedes se van a meter a YouTube y en YouTube aquí ustedes van a ver la corporación. La corporación está Esta cambiando decisión de logo, que se les va a está permitir fundamentarse refrescando. en Este procesos es el nuevo logo de la corporación, pedagógicos por si en e algún momento se instrumentos topan con él. didácticos. No se asusten, es la Concretamente en corporación. las charlas Y que aquí hay una lista que dice playlist. Acá están absolutamente todos los diplomados que se dictan. Por ejemplo, el último que dicté también está acá, que por acá ya se me perdió, ya, neuropsicología clínica pediátrica. Entonces, miren que, por ejemplo, todos los diplomados quedan acá. Fue el último diplomado que dicté, que fue ella los últimos días de febrero. Entonces, se los van a compartir a ustedes también a través del chat, del grupo de WhatsApp en donde ustedes están. Si alguna persona no está, si alguien puede ser tan amable de compartirla el enlace, se lo agradecería mucho para que las personas que no estén se puedan conectar. Entonces, eso se los va a explicar pues nuestro coordinador. Digamos que yo no tengo conocimiento de eso, de costos, ni la certificación se la va a explicar también él y otros requerimientos más del tema administrativo. Todo es con el coordinador o la coordinadora Paula, que ella es quien entonces se va a comunicar con ustedes cuando ya el coordinador les dé los números. Algo importante y son unas reglas de clase, que creo que muchos también estaban preguntando el por qué no podían tener los micrófonos prendidos o por qué no podían prender las cámaras. Y esto se debía a que en este momento somos 418 personas. Es decir, si todas las personas prendemos las cámaras, sería muy complejo para muchos poder capturar la atención de la clase. O si todas las personas tuviéramos los micrófonos abiertos al tiempo, se hace muy complejo también, pues que nos centremos en un audio. Entonces, la cámara siempre apagada, igual los comentarios siempre por vía chat. Creo que esto sobra mencionarlo, pero respetar las opiniones de los demás y participar de las actividades propuestas que yo normalmente veo. ¿Por qué le pongo acá un letrero de traer cuaderno y bolígrafo? Porque se ha visto en investigaciones que los cerebros que toman notas, los cerebros que trabajan para recopilar la información, para trabajar, capturan mejor, capturan lo esencial de lo que estamos trabajando y esto va a fomentar la comprensión y la atención. Que al fin de cuentas, la atención a veces en nosotros como adultos quizás es difícil mantenerla porque tenemos muchas distracciones por el trabajo, por la familia, etcétera. Entonces, tratar de mantener la atención tomando nota. Igual es una recomendación también para el aprendizaje. Esta frase creo que me encanta y es, estudia no para saber una cosa más, sino para saberla mejor. Es de Séneca y esta me encanta más porque dice, cuando uno enseña, dos aprenden. Siempre en los diplomados eh, saco provecho de los conocimientos también que ustedes como estudiantes me puedan brindar, de los pacientes que ustedes hayan tenido, que nos los dan como ejemplo. Entonces, la idea, como les mencioné al principio, es que tengamos un aprovechamiento de toda la información, no solamente de la que yo les pueda brindar, sino también de la que ustedes tengan. Sé que muchos acá, pues, son terapeutas cognitivo-conductuales o están en un área relacionada con el tema clínico. Entonces, siempre los invito a aprovechar cada sesión para que compartan experiencias, para que compartan también reflexiones sobre la aplicación de dichos contextos con diferentes pacientes que ustedes tengan. Pati, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida al curso. No te preocupes que este es nuestro primer encuentro, esta es nuestra primera clase, ya le vamos a dar inicio. Si a alguien le puede compartir, bueno, por acá también, Mónica, que lo estaba solicitando, si alguien le puede compartir el enlace de WhatsApp,
se lo agradecería muchísimo, muchísimo. Sí, sí, Mónica. Ahí las clases quedan grabadas y tú puedes tener acceso cuando tú quieras, dentro de un año, dentro de cuatro, dentro de un mes. No, no hay ningún problema, no se borran las clases. Recuerden que todas las clases son gratuitas para que entonces estén pendientes y también obviamente las grabaciones son gratuitas. Igual, más adelante nuestro coordinador les explica esto. Vamos entonces a entrar ahora sí en el tema de lo que es el primer módulo de terapia cognitivo-conductual con ese tema número uno. Vamos a hablar un poco sobre esas bases de la terapia cognitivo-conductual. Las bases son sumamente importantes porque de allí surge la terapia cognitivo-conductual. Ya les voy a compartir entonces nuevamente la pantalla. Bueno, quiero preguntarles algo, Betsa, no hay registro de asistencia, las clases son voluntarias, ya depende pues de cada uno de los estudiantes. Quisiera preguntarles algo aquí en consenso de todos los estudiantes, ¿qué preferencia tienen? Que el chat, esté cerrado durante la explicación de los temas y en momentos cruciales abrirlo para que ustedes puedan hacer sus preguntas y participaciones u opiniones o que se mantenga abierto. Cerrado, 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 cerrado. Listo, perfecto. Entonces ya lo voy a cerrar, que es la mayoría de personas. No se preocupen si quieren participar. Lo que pueden hacer es lo siguiente. Ya lo voy a cerrar. Pero ¿por qué les pregunto esto? Porque muchas veces muchos estudiantes me han dicho que se desconcentran bastante con el chat, porque les sale como una ventana flotante. Entonces, para que ustedes se logren concentrar. Sin embargo, pueden anotar sus dudas en algún momento en un papelito o ahí mismo en el computador donde lo tengan, para que cuando yo ya abra el chat, sea organizada las preguntas y yo ya se las pueda resolver. Vamos a iniciar entonces compartiendo la pantalla con el primer tema. Lo que les estaba mencionando hace un rato. La ética profesional lo es todo, sea para los profesionales del área de la salud o sea para cualquier otro profesional, la ética profesional va por delante de las cosas. Y esta frase, aunque no es de mi autor favorito, creo que es muy diciente y es la siguiente. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. No se nos puede olvidar que estamos trabajando con personas que pueden tener un diagnóstico, que si bien no tienen un diagnóstico, tienen ciertas afecciones mentales o tienen ciertas afecciones emocionales que buscan en nosotros o buscan en las personas profesionales del área de la salud principalmente una salida, una respuesta. Entonces, siempre olvidar que estamos trabajando no con máquinas, sino con humanos. Vamos a hablar de ese módulo número uno, bases de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, hagamos una pequeña introducción a la terapia cognitivo-conductual. Esa es la descripción del módulo, entonces nos vamos a centrar en esa epistemología, en el desarrollo de la evolución de la terapia cognitivo-conductual, porque no ha sido la misma a lo largo de los tiempos, hemos tenido muchas transformaciones y que la idea es mirar cómo es la estructura y cómo es la fundamentación conceptual. Vamos con el tema número uno, que es una introducción a la terapia cognitivo-conductual o por sus siglas TCC. Resulta que al principio la terapia cognitivo-conductual no se llamaba como hoy en día la conocemos. Ha pasado por muchos cambios epistemológicos, pero que al fin y al cabo recopila unas características que son importantes.
Hay características centrales como lo que ya les había mencionado. Hay una mejor integración de los conocimientos científicos, donde la idea de la terapia cognitivo-conductual siempre es integral e integrar esos resultados de investigación que se han hecho a lo largo de la práctica en la parte clínica, psicológica, que la terapia cognitivo-conductual tiene en cuenta la personalidad y las características únicas que son propias de cada paciente. Esto yo siempre lo recalco y es que a pesar de que tengamos dos pacientes con ansiedad o dos pacientes con depresión o dos pacientes con fobia o cualquier diagnóstico, nunca es el mismo paciente con ansiedad a otro, porque varían primero las características propias de cada paciente, lo que les estoy mencionando, la personalidad. Dos pacientes con ansiedad afrontan la ansiedad muy diferente, así tengan el mismo nivel de ansiedad. Entonces, esas características del paciente, como la familia, como el grupo de apoyo, que es importante también, por ejemplo, en el tema de depresión, como el paciente tenga estrategias compensatorias para esas afecciones a nivel mental y comportamental. Entonces, la terapia cognitivo-conductual siempre se centra en lo individual y que también tiene una amplia formación y experiencia clínica. Sin embargo, no es una de las, pues, no son las únicas características nucleares de la terapia cognitivo-conductual, no son las únicas importantes. También tenemos que la terapia cognitivo-conductual es una intervención concreta que produce un cambio contextual, un cambio particular en el paciente que estamos entonces trabajando. Es decir, la idea de la terapia cognitivo-conductual es apuntar al problema central del paciente. No quiere decir entonces que no podamos trabajar los problemas que hay alrededor del problema con el que viene el paciente. Sí, pero siempre nos centramos en algo muy concreto para luego pasar al siguiente ámbito. Hay un estudio de la eficacia, es decir, la pregunta que siempre nos debemos hacer en terapia cognitivo-conductual antes de entrar al conocimiento de un paciente es, ¿qué tan eficaz es una intervención terapéutica para un paciente? Como yo les mencionaba, hay muchas técnicas, muchos modelos en terapia cognitivo-conductual que quizás no sean iguales para un paciente como para otro. Por eso, esto es sumamente importante porque eso igual lo vamos a ver en el módulo número 3 y 4. Dependiendo de cómo sea un paciente, es que vamos a utilizar esta herramienta, la personalidad. Tratamientos específicos para trastornos mentales específicos. Y hay algo y es que hacemos metaanálisis, que es una herramienta estadística que nos permite consolidar o sintetizar esos datos de diferentes estudios que se han hecho. Por eso al principio les mencionaba que la TCC, terapia cognitivo-conductual, tiene un método en la parte científica, comprobación, que eso es lo más importante. ¿Qué tan eficaz es un tratamiento para un paciente a través de la comprobación que han tenido otros estudios? Importante y es que para tener en cuenta en la terapia cognitivo-conductual hay tres E, como me gusta llamarlas: eficacia, efectividad y eficiencia. Empecemos por la primera E, la eficacia. La terapia cognitivo-conductual que busca cambios que se esperan, es decir, el paciente llega con una idea de lo que quiere llegar a hacer con la terapia cognitivo-conductual o lo que quiere alcanzar en la terapia cognitivo-conductual. Luego se puede ver una mejoría. De hecho, para que nosotros sepamos que la terapia cognitivo-conductual está siendo eficaz, es decir, que tiene eficacia, son los mismos pacientes, los mismos cuidadores o los mismos familiares los que están notando el cambio del paciente. Siempre en la TCC debemos llevar una lista de control, más bien una lista de evolución, de cómo son esos avances que tenga cada paciente.
a través de los reportes clínicos, pues reportes de observación que tengan las personas que viven ahí, un autoseguimiento, incluso el mismo paciente es quien reporta si está teniendo mejorías o no. Si el paciente no está teniendo mejorías es porque tenemos dos errores. Un error que puede ser que la técnica o el método que estoy usando con el paciente no es para el paciente. O dos, que realmente el paciente quizás no está haciendo pues como un cambio en su vida, porque algo muy importante, sea el modelo que sea terapia cognitivo-conductual, sea dinámica, es que el paciente, pues o sea, algún otro enfoque es que el paciente siempre es quien lleva la delantera, siempre es quien pone el ritmo. La terapia cognitivo-conductual es la herramienta y que también podemos hacer una evaluación antes y después de la intervención, comparando cómo vino el paciente antes, cómo venía antes de la terapia y cómo ya luego se va. La efectividad, que sería la otra E, que el tratamiento sea aplicable en la práctica y en la vida cotidiana. Por eso les mencionaba esto hace un rato, las características de cada paciente, teniendo en cuenta el contexto del paciente, la familia del paciente, la personalidad, porque no todos los tratamientos y no todos los métodos son eficaces para todo tipo de paciente. Entonces, esto va a ser efectivo en la medida en que yo evalúo previamente la conducta del paciente. Y una eficiencia, que es esa relación costo-beneficio. También una generalización de la población, es decir, hay un mayor acceso de la población a terapia cognitivo-conductual, no solamente porque tiene modelos para diferentes edades y diferentes poblaciones, sino también porque es fácil, digamos, para los pacientes llevar esto a su vida cotidiana, a la práctica cotidiana. Entonces, ¿cómo se define la terapia cognitivo-conductual? Se los voy a leer puntualmente. Esto es de Plaut en el 2001. Él no la define como una aplicación clínica de la ciencia de la psicología que se fundamenta en principios y procedimientos validados empíricamente. Esto ya se los había mencionado, que es una de las terapias más usadas en la actualidad, que es muy eficaz en el tratamiento de diversos trastornos mentales, psiquiátricos, del neurodesarrollo, y que ha demostrado también estas tres E, eficacia, eficiencia y efectividad en pues, esos procedimientos clínicos, empíricos y científicos. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es una comprensión de la causa. ¿Cómo así que una comprensión de la causa? Es un conjunto de técnicas y métodos que comparten una teoría general sobre la comprensión de la causa, es decir, cuando me refiero a la causa es por qué se da esa conducta, pero también el mantenimiento de la conducta, porque se está repitiendo una conducta. Por ejemplo, si hay una conducta de escoriación, que es muy frecuente en la ansiedad, estas escoriaciones, es decir, o esta, que hay pues se rascan y se rascan y se rascan, incluso hasta lacerarse, que está generando la conducta. Toda conducta en terapia cognitivo-conductual para el paciente tiene un beneficio que obviamente desde la percepción ajena, incluso desde el mismo paciente, pues no es un beneficio sano. Es decir, al paciente le trae una ganancia. Es ejemplo, la conducta de escoriación, ¿qué ganancia tiene el paciente? Regular la ansiedad, ¿cierto? Entre comillas. Pero que realmente es una conducta desadaptativa porque se lastima. Entonces, hay que tener una comprensión de el por qué se está dando esta conducta en el paciente y que también tenemos sí, debemos tener una percepción del mundo. Entonces acá es un modelo donde tenemos el área cognitiva, pero también el área conductual, que parte de una hipótesis significativa, y es que
toda conducta está mediada por cómo nosotros la percibimos y cómo nosotros la comprendemos, cómo la interpretamos. Entonces, tiene mucho que ver con la percepción individual y subjetiva de cada aspecto de nuestra vida. Y que hay una interdependencia entre qué, entre lo que son los pensamientos, lo que son las emociones y lo que son las conductas. Entonces, podríamos hablar de cognición, emoción y comportamiento de una persona. Esta triada es fundamental porque cuando nosotros en terapia cognitivo-conductual modificamos las emociones, al yo modificar una emoción, puedo modificar una conducta. Al modificar una conducta, puedo modificar mi pensamiento. Al modificar el pensamiento, modifico la conducta y la emoción. Es decir, es una interdependencia entre cualquier elemento de esa tríada que les acabo de mencionar, puede modificar alguna de las otras dos variables. Entonces, veamos un ejemplo práctico. Si yo tengo una situación, que supongamos una situación es que hay pérdida de dinero, ¿cierto? O bancarrota. Esa es una situación que a cualquiera nos puede suceder, que no estamos exentos de. Entonces, esa situación, que obviamente es percibida por la mayoría, pues por todos, como algo negativo, como algo desolador, nos lleva a un pensamiento. Puede ser un pensamiento de soy fracasado, no valgo nada, ya no voy a ser igual de exitoso que antes, es decir, pensamientos absolutos, que igual más adelante los vamos a trabajar, y ese pensamiento de fracaso o ese pensamiento negativo que nos trae esa situación, que en este caso es la pérdida de dinero, nos lleva a una emoción. ¿Cómo nos vamos a sentir? Obviamente nos vamos a sentir tristes, ¿cierto? Desolados. Y que esto nos lleva a una conducta o a una respuesta, a ser más agresivos o a ser más reactivos o a ser más irascibles. Entonces, miren cómo una misma situación puede tener una conducta, una emoción y un pensamiento, que sería la tríada clásica de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, acá la TCC, la terapia cognitivo-conductual, se va a centrar en un componente cognitivo, una cognición y una conducta. Entonces nos vamos a centrar en ese componente cognitivo, modificar o cambiar patrones de pensamiento que son para el paciente problemáticos y un componente conductual, que sería desarrollar acciones o desarrollar habilidades que le vayan a permitir al paciente cambiar, un cambio que la idea es que sea pues algo permanente. Entonces, los factores de mantenimiento van a ser muy relevantes o van a ser incluso más relevantes que los factores de inicio, es decir, qué mantiene la conducta, no cómo inició la conducta, sino que logra mantener la conducta. Eso, digamos que es un poco más de generalidad, entonces que la terapia cognitivo, perdón, que la terapia de conducta, donde nuestros inicios fue terapia de conducta sin cognición, esto cambió después de un tiempo, hace una aparición en los años 50, hace su debut en los años 50, donde hay una alternativa radical a una terapia que era muy imperante en la época, que era el modelo psicoanalítico. Entonces, cuando llega la terapia cognitivo-conductual, rompe completamente ese paradigma desde el psicoanálisis, se posiciona como una nueva alternativa para modificar también la parte emocional de las personas al ver que es mucho más rápida. Entonces, la terapia conductual, es decir, la terapia de conducta, parte de una idea principal y es que toda conducta que nosotros tenemos es una conducta que se puede adaptar o que es desadaptativa. Y hay algo en terapia conductual y es que usamos mucho el aprendizaje. Entonces, como toda pregunta, me fue la palabra, como toda conducta es aprendida, entonces se puede desaprender. Y al desaprenderla, se puede modificar.
Es decir, para la terapia cognitivo-conductual, una conducta es un hábito que se va formando paulatinamente por unos reforzadores. Unos reforzadores que es lo que, y acá me devuelvo a esta diapositiva, son los que mantienen la conducta. Es decir, la TCC parte del aprendizaje, parte de que una conducta puede modificarse y que ya luego, después de que en esos años 50 cambiara o hiciera una ruptura crucial en ese paradigma, ya no se hablaba de los conflictos subyacentes del que se habla, por ejemplo, en el psicoanálisis, sino que ya esos terapeutas a nivel conductual empezaron a ver cómo el ambiente en el que esté una persona, en este caso un paciente, puede tener eh, pues un estado alto de significancia porque el ambiente también modifica a la persona. Entonces, eso es desde la parte cognitivo-conductual, perdón, la parte conductual. Todo esto, todos esos cuestionamientos de los años 50 llevaron a desarrollar lo que hoy en día todavía utilizamos y es un desarrollo de análisis de evaluación conductual. Para yo poder modificar una conducta que para el paciente no es funcional, yo debo saber cuál es la conducta. Es decir, no solo el principio de la conducta, no por qué se originó la conducta, sino que refuerza la conducta para que pueda seguir y seguirse presentando. Antes de, entre comillas, como les suelo llamar con mucho respeto a las personas que de pronto son religiosas, yo les suelo llamar acá los mandamientos de la terapia cognitivo-conductual, la TCC, principalmente porque son 10 principios o 10 mandamientos que ya les voy a explicar. Pero antes de explicarle, pues como los principios de responsabilidad en toda aplicación, es decir, en todo terapeuta, de la terapia cognitivo-conductual, que nos lo deja Judy Beck, les voy a comentar lo que son los rasgos objetivos de la terapia cognitivo-conductual en la actualidad. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es un ámbito de intervención en salud, que la idea es que trabaje esas respuestas físicas, esas respuestas emocionales, respuestas cognitivas que para el paciente son aprendidas pero que también son desadaptativas. Son establecidas ya en el paciente como hábitos. ¿Cuál es la definición de un hábito? Que se ha realizado por mucho tiempo, que incluso ya se vuelve algo automático para la persona. Entonces, no hay un control sobre los pensamientos, no hay un control incluso sobre las conductas, porque ya son tan aprendidas, ya son tan habituales para el paciente, que la idea de la terapia cognitivo-conductual es que el paciente se haga cargo de, de su, de su cognición y pues, de su cognición, de su emoción y su conducta, que entienda este control, porque muchos pacientes, por ejemplo, no se dan cuenta, van a terapia, pero no hay un darse cuenta de que se está dando un reforzador de la conducta. Entonces, desde esa perspectiva, la TCC busca que el paciente tenga una responsabilidad sobre él mismo, sobre su conducta, sobre su emoción y que pueda ejercer un control sobre estas. Igual, como les menciono, como un ámbito en salud, la terapia cognitivo-conductual tiene técnicas y programas que son específicos para patologías muy puntuales, para patologías específicas y que su aplicación tiene un tiempo, entre comillas, estandarizado en comparación de pronto con otras psicoterapias, ¿sí? Aunque obviamente, pues en la última época ha crecido mucho el interés por los enfoques transdiagnósticos de la psicopatología. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, pues realmente tiene otro objetivo que creo que ya se los había mencionado, y es que tiene una naturaleza muy educativa. Es decir, la mayoría de las técnicas que se usan en terapia cognitivo-conductual generan aprendizaje en el paciente.
Y esa es la idea, que el paciente aprenda las técnicas para que las pueda generalizar a lo largo de su vida cotidiana. Y que pues obviamente esto es lo que le va a permitir al paciente reducir muchos de los síntomas con los que de primera mano llega a consulta. Y que otra cosa es importante, no solamente es que las técnicas las aprenda el paciente, sino que el terapeuta está obligado a conceptualizar al paciente sobre el diagnóstico. En muchos casos no se hace una psicoeducación como se debería hacer de la ansiedad, de la depresión y sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de, de salud hospitalaria, donde obviamente entiendo que hay un tiempo muy reducido, donde pues en muchos casos se le da un paciente, donde se le da un diagnóstico a un paciente, pero no se le explica el porqué del diagnóstico. Todo diagnóstico tiene un porqué, ¿cierto? Es decir, todo un diagnóstico tiene un origen. El por qué se le dio el diagnóstico es indispensable hacérselo saber al paciente. Entonces, ¿de dónde viene su ansiedad? ¿Por qué se le dio un diagnóstico, por ejemplo, de fobia específica o de depresión? Entonces, esto es importante conceptualizar al paciente sobre su diagnóstico para que él también tenga una noción del por qué o la naturaleza de sus comportamientos o de sus emociones. Y que la terapia cognitivo-conductual es de carácter autoevaluativo. Como tiene una metodología experimental, tiene una validación empírica, la idea es que el mismo paciente sepa cómo está avanzando. Y de hecho, eso es un deber pues, del terapeuta explicarle esta parte a los pacientes. Ahora sí, hablemos de los 10 mandamientos de la terapia cognitivo-conductual. Son principios de responsabilidad desde Judy Beck, que les recomiendo muchísimo a Judy Beck sobre la TCC. El primer principio es que la terapia cognitivo-conductual se fundamenta en una formulación que es dinámica entre el paciente y el terapeuta. Pero el paciente es siempre quien nos da, en términos, digamos, pues de pronto más pues cotidianos sobre cuáles son los verdaderos problemas. Ya es el clínico en terapia cognitivo-conductual quien los plantea en términos más conductuales y en términos más cognitivos, pero que siempre la terapia cognitivo-conductual es una dinámica del paciente. El principio 2 es que la terapia cognitivo-conductual requiere una alianza terapéutica, no solo la terapia cognitivo-conductual, cualquier método de intervención, sea en neuropsicología, sea en fisioterapia, sea en medicina, sea en psicología con otras técnicas o con otras corrientes. Siempre una alianza terapéutica va a fomentar mucho mejor el éxito terapéutico. Solamente imaginémonos, si llegamos, por ejemplo, a un consultorio con un psicólogo o algún profesional en cualquier otro aspecto que sea distante, sea frívolo, sea una persona que incluso sea despectiva con nuestros móviles para consultar a terapia, obviamente esto va a ser una barrera terapéutica importante entre paciente a terapeuta paciente-terapeuta y esto va a impedir incluso que el paciente vuelva a consulta. Entonces, lo importante es una alianza sólida desde el respeto, obviamente, desde el rol profesional, pero siempre con un modelo de calidez, de empatía, un interés también por la escucha, pero como lo mencioné, sin perder el rol terapéutico. El principio 3 es que la idea es una colaboración y una participación activa. Es un trabajo en equipo ni paciente ni terapeuta por un lado. Si el paciente, por ejemplo, no hace las tareas, porque pues es algo que se deja mucho en terapia cognitivo-conductual, que son estrategias de intervención fuera del modelo de las cuatro paredes del consultorio. Si el paciente, por ejemplo, llega a una consulta y dice, no, no hice la tarea, no tuve tiempo y tuvo 2 semanas, por ejemplo, para hacerla, realmente no va a haber un avance. Entonces, siempre es una colaboración, una participación activa entre varios colaboradores.
terapeuta cognitivo-conductual, el paciente y si es posible una persona aliada como coterapeuta. En este caso puede ser un familiar, un amigo o una persona de confianza del paciente. El principio 4 es que está orientada hacia objetivos y se centra en problemas determinados. Es decir, el terapeuta es quien pide al paciente en la primera sesión que enuncie todos los problemas o todas las problemáticas que él vea y que le gustaría conocer en terapia. Siempre es el paciente quien dicta esto, quien dicta ese aspecto. El principio número 5 es que la terapia cognitivo-conductual inicialmente destaca el presente. Si bien nosotros obviamente vamos a trabajar también aspectos pasados, nuestro enfoque principal es el presente, el acá y el ahora en el que está el paciente. ¿Cómo entonces su conducta disfuncional, que puede estar a lo largo del tiempo, está generando dificultades actuales, énfasis en problemas actuales? Un principio 6 es que la terapia tiene como objetivo, nuevamente reitero, tiene un enfoque muy educativo, que el paciente posterior al enfoque clínico, posterior a las sesiones, la idea es que el paciente suena muy horrible, pero la idea es que el paciente no vuelva a terapia, porque para eso fue a terapia, para que tenga las herramientas clínicas para que él solo pueda gestionar sus emociones. Por eso es una terapia que es breve, breve entre comillas, ¿cierto? Lo pongo, digamos, en, en consideración porque no todos los pacientes son iguales, pero que si es una terapia que la idea es que el paciente sea su propio terapeuta, que tenga una prevención de recaídas. Entonces, para que nosotros sepamos que la terapia cognitivo-conductual fue exitosa, es que el paciente no vuelva a consulta con el mismo motivo de consulta. Puede ser que venga luego con otro motivo de consulta, ¿cierto? Pues eh, no somos personas pues que somos lineales en el factor emocional o conductual, pero la idea es que no vuelva con el mismo motivo, porque si vuelve con el mismo motivo es porque la terapia no funcionó. El principio 7 es que tiende a ser limitada en el tiempo. La mayor parte de los pacientes, por ejemplo, con depresión y ansiedad, tardan entre 4 a 14 sesiones. Ojo acá, no quiere decir que sea entonces un tiempo límite. Eso es lo que nos propone Judy Beck, ¿cierto? Con el método que ella también propone. Pero eso depende mucho del terapeuta, del paciente. No tiene que ser de 4 a 14 sesiones, pero sí que sea en un tiempo corto. Si yo veo que un paciente está en terapia cognitivo-conductual desde hace 2 años y tiene la misma problemática, es de preocuparse porque esa no es la idea de terapia cognitivo-conductual. El principio 7 es que son estructuradas siempre, y eso sí es un trabajo que no puede ser pasado por alto del terapeuta, es que siempre el terapeuta debe planear sesión a sesión. Eso es un trabajo entonces de tiempo completo. Acá el paciente eh, pues viene con una problemática, pero cada sesión debe tener una estructura. Principio 9 es que ayuda a los pacientes a identificar, evaluar sus pensamientos, su comportamiento disfuncional y, entre comillas, actuar bien. Por actuar bien me refiero a actuar en pro de su beneficio. Y a través del cuestionamiento socrático, que ya lo vamos a observar. Y que la TCC sirve para una variedad de técnicas, pues con cuestionamiento socrático, con descubrimiento guiado, con cambio de conducta y comportamiento. Entonces, en resumen, antes ya para pasar a lo que es la TCC, los principios más importantes van a ser es que está dirigida por objetivos, se centra en problemas específicos, está centrada en el presente, por un interés obviamente en la historia del paciente que generó un patrón disfuncional de conducta. Deme un segundo.
Bueno, otra cosa es que el terapeuta tiene un rol activo, siempre tiene un rol activo. Ayuda al paciente a definir sus propios objetivos, le enseña técnicas para disminuir la repetición de una conducta que el paciente percibe como problemática. Entonces, es muy directiva. Acá el terapeuta promueve siempre intervenciones que la idea es que lleven a la reflexión al paciente, a que el paciente haga conciencia y tome acción en su comportamiento y que ayuda a hacer frente a esos pensamientos que son automáticos y que el paciente pueda actuar sobre ellos. Antes de entrar a la historia de lo que es la terapia cognitivo-conductual, vamos a ver un video resumen de lo que les acabé entonces de mencionar. Les voy a compartir el enlace del video para que ustedes entonces lo puedan ver en sus casas cuando estén volviendo a repasar. No sé si en diferido, también las personas que nos ven en diferido lo puedan observar. Sin embargo, también se los voy a dejar pues en el chat por, por si algo. Bueno, ya se los estoy colocando en el chat. Ese es el enlace del video que acabamos de ver hace un segundo. Ahora sí, con el tema de raíces históricas. Esta frase me parece muy importante incluso colocarla antes de hablar sobre la historia y es la siguiente. A veces no se puede avanzar sin saber previamente el camino que hemos recorrido, ni que nos ha llevado hasta aquí. Por eso es importante conocer el pasado para entender también hacia dónde vamos. Resulta que la terapia cognitivo-conductual eh, ha pasado por varias modificaciones. Es decir, ha crecido durante los siglos, ha crecido pues durante las etapas. En general, no ha sido la misma. Empezó a tener unas raíces que son filosóficas, luego empezó a tener una parte teórica y una parte práctica que nos desembocó a la época actual. La historia de la terapia cognitivo-conductual, la verdad es que es bastante interesante. Todos los personajes que hemos tenido a lo largo de la historia de la TCC, pues nos han llevado a evolucionar la terapia como tal, es decir, la TCC que conocemos hoy, cognitivo y conductual, tiene raíces en diversas corrientes psicológicas y ha evolucionado a lo largo del tiempo gracias a múltiples influencias teóricas, a influencias empíricas, como les mencionaba. Entonces, antes de iniciar acá, me quiero devolver a este ámbito para explicarles un poco lo que es el recuadro. Entonces, primero es que tiene orígenes filosóficos, pero a la vez científicos. Por ejemplo, el estoicismo. La idea de que nuestras emociones están influenciadas por nuestros pensamientos tienen raíces en la filosofía estoica. Digamos que particularmente en el pensamiento de Epicteto, que nos mencionaba que no son las cosas él mencionaba algo así, no son las cosas las que nos perturban, sino las interpretaciones que hacemos de las cosas. Voy a prender el chat que por acá eh, me están levantando la mano, que tengan alguna pregunta relacionada con el tema. Entonces, esa es la filosofía, ¿sí? Desde el estoicismo. Y que también es importante entonces mencionar, como les estaba entonces comentando,
el chat está prendido para Lady, que estaba levantando la mano. Y para Ingrid también. Deme un segundo, corrijo algo de las diapositivas. Ya. Entonces, como les venía mencionando, desde el estoicismo, raíces filosóficas al principio. Con esta parte entonces que les menciono, pues con este filósofo que es Epicteto, se los voy a colocar en el chat, Epicteto, que nos mencionaba entonces que nosotros, pues que no son las cosas las que nos perturban, sino lo que nosotros pensamos de las cosas. Y que luego pasamos a la práctica, lo que es una psicología mucho más de enfoque experimental. Desde, pues, el siglo, sí, oiga, las clases todas serán grabadas. Desde el siglo XVIII tenemos pues diferentes características diferentes donde se empezó a estudiar científicamente la mente y la conducta y que hay unas influencias conductuales como el condicionamiento clásico con Pavlov, como el conductismo con Watson, como el condicionamiento operante con Skinner, que vamos a ir trabajando a lo largo de las, em, de los recorridos pues histórico para poder entonces entender mejor qué es la TCC. Vamos con la primera persona, que fue Plinio, Plinio el Viejo. Fue la primera persona que, digamos, desde la terapia de conducta, surge para solucionar problemas conductuales. Resulta que Plinio eso fue hace muchos años en Roma, en el primer siglo, donde obviamente no están los conocimientos científicos que hoy en día conocemos. Plinio trataba de curar a aquellos que abusaban de sustancias, como en este caso el alcohol, colgando arañas en los vasos o introduciendo también arañas en los vasos donde tomaban el licor, arañas ya en descomposición en los vasos donde las personas bebían. Entonces, así él intentó, observando la conducta, modificando la conducta. Entonces, acá tenemos una técnica que en la actualidad se llama un condicionamiento aversivo. Es una técnica que obviamente se debe saber utilizar porque puede tener unos efectos contralaterales, pero que miren la época, es decir, primer siglo antes de Roma. Entonces, realmente, pues para la época, primer siglo, ya el saber o el de pronto tener una noción básica de lo que era, por ejemplo, la terapia, pues de aversión, ya era un avance para la época. Y que de hecho, pues en los libros de literatura se nota que sí realmente hubo un contracondicionamiento, que hoy en día también se conoce así, contracondicionamiento donde pues obviamente la idea es siempre saber utilizar esta parte del contracondicionamiento. Realmente acá pues Plinio el Viejo eh, siempre intentó modificar la conducta. No hay pues como muchos experimentos ahí desde esa perspectiva. La figura de Plinio el Viejo pues es una creencia de cómo es un esquema cognitivo, es una búsqueda de conocimiento, pero es hiper mega irresponsable si lo trabajamos en esta época, ¿cierto? Entonces, acá tenemos entonces que de todas maneras Plinio el Viejo, pues, aunque sí podríamos analizar varias dimensiones
como las creencias, como los patrones de pensamiento, como los comportamientos frente a los esquemas, por ejemplo, de las arañas. Es importante mencionar pues, que igual hay una característica que es más bien el condicionamiento aversivo. Luego tenemos una historia de la terapia cognitivo-conductual. Esta película, de hecho, se la recomiendo bastante. Se llama El Pequeño Salvaje. Está en YouTube. Es más, se las voy a buscar a ver si la logro encontrar. Hasta hace unos meses la pude encontrar otra vez en YouTube. Es un cine, es un cine mudo, es decir, es un cine que de pronto no a todas las personas eh, les guste, les llame la atención, pero si quieren saber un poco más sobre lo que es el condicionamiento, tenemos El Niño Salvaje de Aveiro. Ojalá la pueda encontrar completa, que hasta una fecha sí la encontré completa. Es una película de 1970, entonces es una joya. Las voy a buscar. Ya la encontré. Está en francés, en algunos momentos donde hay audio, por acá está. Entonces, te las estoy compartiendo, se llama El Niño Salvaje. Listo, ahí lo tiene. Entonces, ahí está la película del Niño Salvaje de Aveiro. El Niño Salvaje entonces empieza a ser también un ícono en lo que es la terapia conductual de modificación conductual porque se le enseñó a hablar con muchas maniobras, con técnicas que actualmente conocemos como el modelado, como la instigación, como la técnica del refuerzo positivo y retirada de reforzadores. El niño salvaje fue un niño que encontraron en una comunidad francesa, la comunidad de Aveyron. Fue un niño que fue criado por bestias salvajes, es decir, es lo que se conoce del caso, igual fue hace mucho tiempo, en el siglo XVIII, lo rescataron, entre comillas, pues fue rescatado con muchas maniobras, lo capturaron, el niño entonces nunca tuvo un proceso de socialización, pero digamos que un guardián, que fue Alexander Manocci, él usaba pues lo que hoy utilizamos, por ejemplo, como conocimientos de fichas, eso fue pues en otro ámbito en la cárcel. Entonces, hay muchas historias de modificación conductual que debemos tener en cuenta. Vamos a ver un pequeño fragmento de lo que es el niño salvaje. Muchas opiniones pues muy polarizadas, ¿cierto? Pero la idea central acá, con la película que ya les compartí al chat, realmente se la recomiendo, mucho, mucho se la recomiendo. Pues es una película que ahí está nuevamente el enlace en YouTube, se las voy a volver a compartir de pronto por si pues no estaban en la clase. Cuando lo compartí, se la recomiendo mucho. Se la pueden incluso ver hoy en la noche más tarde y mañana dialogar de ella, porque sí es una película que nos va a servir para poder ejemplificar muchos temas de lo que es la TCC. Entonces, en general, la historia de la terapia conductual tiene una interconexión con la historia de la psicología en general. Sabemos que la psicología como una disciplina científica surge como una parte también de revolución, una revolución filosófica, pero también científica, con un grupo de filósofos europeos con una mentalidad científica. Es decir, hay una ruptura también de ese pensamiento de pronto netamente filosófico, ya más bien a la parte práctica, cuando ellos abandonan la filosofía y comienzan ya a buscar cómo es el comportamiento humano, el porqué del comportamiento humano, ya hay un foco de investigación de lo que es el ser humano y surge o fundan ese grupo de científicos y filósofos europeos lo que es el estructuralismo. El estructuralismo realmente como tal ha tenido entonces
muchas modificaciones también. La idea del estructuralismo pues es una corriente que surge con Weidenwund, que ya se los voy a explicar. Él empieza a hablar, él es Weidenwund, comenzó todo el estructuralismo a nivel psicológico. ¿Qué quiere decir el estructuralismo? Es una estructura de la mente como principal objeto de estudio. La idea entonces del estructuralismo es que es una corriente teórica en psicología, pero que también ya parte un poco ahí de lo que es la terapia cognitivo-conductual, que la idea es buscar cómo la estructura de la mente tiene una base, es decir, ¿cuál, cómo es la estructura que subyace la mente, que subyace la experiencia humana? Entonces, el origen de todo este trabajo del estructuralismo es Wycliffe Wood y su discípulo también Edward Titchener, que ya Edward Titchener empezó a finales pues, del siglo XIX y principios del siglo XX a refinar un poco más del estructuralismo, pero sí fue Wycliffe Wood el fundador del primer laboratorio de psicología experimental. Eso fue en Alemania hace mucho tiempo, les estoy hablando de 1832, 1879, una fecha muy, muy de 1800, es decir, hace mucho tiempo. Aunque no se autodenominó como tal estructuralista, Wycliffe Wood sí empezó esas bases de la psicología como una ciencia. Entonces, gracias a él es que ya tenemos un origen de la psicología como ciencia y a partir de allí es que empezamos a trabajar lo que es la conducta. Vamos a dejar hasta acá. Mañana vamos a ver lo que pasa con la revolución psicológica, donde ya hay una brecha importante de esas tres escuelas psicológicas, la escuela gestáltica, el conductismo, que es el que vamos a entrar a ver, y el funcionalismo. Recuerden que todas las clases quedan grabadas, no se vayan a desconectar, por acá ya está conectado nuestro coordinador. Hola, Cordi, ¿cómo está? Hola, profe, bien, bien, ¿y usted? ¿Cómo le fue? Muy bien, muy bien. Por acá Qué muy bueno, juiciosos todos. ok. Bueno, entonces los dejo con nuestro coordinador, no se vayan a desconectar, lo que sigue es muy importante, solo es una vez en todo el diplomado. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden que mañana nos vemos 6:10 hora Colombia. Para los que están de pronto en otra zona horaria, recuerden la página que les compartí y recuerden ver la película que está el enlace de YouTube. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Los dejo con el coordinador. Cordi, son todos Listo, suyos. profe, hágale, nos vemos mañana, que descanse. Chao, que estén muy bien. Chao. Ok. Estimados, ¿cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme por el chat, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, ahí me ven y me escuchan bien, ¿sí? Bueno, espérenme, yo comparto acá. Listo, ya vamos a empezar, estimados, no se preocupen, no se me desconecten, que ya vamos a empezar, ¿va? Ya vamos a empezar. Listo, confírmenme si pueden ver las diapositivas, ¿sí? Confírmenme ahí si pueden ver las diapositivas. No, y ahora. Ahora sí, ¿cierto? Ok. No se ve, sí, claro que sí. Bueno, estimados, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Tenía rato que no los veía. ¿Cómo están? Cuéntenme, ¿cómo les pareció este? Bueno, esta es una clase que fue más cortica porque digamos que la primera clase siempre en las diplomaturas que imparte la institución siempre son más cortas, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre los coordinadores hacemos una intervención para explicarles a ustedes en detalle toda la dinámica de la diplomatura, material, certificaciones, toda esa parte, ¿sí? Pero en este pedacito que estuvieron con la docente Ana, ¿cómo les pareció la clase? ¿Cómo se sintieron? ¿Sí? Coméntenme cómo se sintieron.
Listo. Vean, estimados, la docente Ana, ella es una persona joven. La docente tiene, yo creo que en este año cumple 27 o 28. Bueno, pero ella es una persona que tiene mucho conocimiento y tiene bastante experiencia. Ella, digamos que tiene su consultorio particular también y tiene mucha experiencia, ¿sí? Créanme que esta diplomatura a ustedes les va a gustar mucho, ¿sí? Les va a gustar mucho. Este diplomado es para todo tipo, digamos, de personas, me refiero a niveles. Personas que apenas estén empezando a estudiar, personas que sean bachilleres, personas que sean muy profesionales y que tengan muchísima experiencia. Claro está, esas personas acá siempre van a ser bienvenidas porque aportan mucho a las formaciones. De hecho, también a los docentes de la institución se enriquecen mucho con esos conocimientos que, o experiencias que algunos de ustedes tengan, ¿sí? Para eso es todo, es todas estas formaciones de la corporación. Listo. Entonces, en resumidas cuentas, esta formación con la docente Ana les va a gustar mucho. Listo. Esta es la corte número 6 en terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención, ¿sí? Las otras 5 veces que lo hemos hecho, digamos que ha sido un éxito completo y por eso digamos que estamos repitiendo esta formación. Muchas personas no la solicitaron y bueno, ya aquí las tienen. Listo, ya aquí vamos a empezar la corte número 6 en terapia cognitivo-conductual. ¿Va? Estimados, veamos. Eh, confírmenme si me escuchan bien. ¿Sí? Confírmenme si me escuchan bien. Porque digamos que aquellas personas que de pronto no me escuchen, ¿sí? Si la mayoría me escucha es porque, digamos, esas 2 o 3 personas pueden que tengan inconvenientes con su conexión. Les recomiendo que vuelvan a activar el audio. ¿Listo? Listo, muchachos. Bueno, estimados, vean, yo voy a empezar ya la presentación. Eh, sí les pido que me presten muchísima atención. Listo, estimados, préstenme muchísima atención a todo lo que yo les voy a mostrar y todo lo que les voy a decir. Listo. Voy a cerrar el chat y al finalizar lo voy a abrir un momentico para ver si les quedan dudas. No creo que les queden dudas, pero yo lo voy a abrir, ¿va? Entonces, procedo a cerrar el chat para empezar. ¿Listo? Bueno, estimados, ahora sí, bienvenidos a la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Eh, esta presentación la voy a dividir en 3 partes, básicamente. La primera parte, vamos a hablar de las generalidades de la institución, ¿sí? Para aquellas personas que son nuevas y de pronto no conocen a la corporación, sí, ¿listo? La segunda parte es la invitación como tal. Vamos a ver también, les voy a mostrar una diapositiva con los módulos y temas que van a abordar para aquellas personas que de pronto no se pudieron conectar desde temprano, ¿sí? Y la última parte es la parte de material de estudio y certificaciones, que eso es opcional. ¿Listo? Bueno, estimados, vean. De hecho, hoy la corporación cumple 25 años, ¿sí? Estamos de aniversario, estamos de cumpleaños. El 3 de marzo del año 2000 se fundó esta empresa privada del sector de aquí de Colombia, el sector privado de Colombia. Para aquellos que no nos conocen, nosotros somos una empresa de educación continua, o educación para el ingreso laboral, o educación de corta duración, ¿sí? Ese tipo de educación en Colombia, bueno, y en muchos países de Latinoamérica les dicen, o bueno, las nombran como educación informal. ¿Listo? Estamos hablando de lo que son cursos, talleres, diplomaturas, congresos, simposios, toda esa parte que es corta duración. ¿Listo? Bueno, estimados, a día de hoy, gracias a todo el trabajo de muchos acá en la institución, hemos contado con a día de hoy contamos con 3 millones aproximadamente de personas egresadas y que se han formado con nosotros y que les ha gustado mucho, digamos, todas las formaciones que ofrecemos. Somos una empresa que ofrece, digamos, formaciones en diferentes áreas del saber, en el área de la psicología, ciencias, de la salud, en el sector de la salud, en el sector, a ver, administrativo, en todo lo que es la parte holística también hemos prestamos, digamos, muchas formaciones en esa parte también en la parte de administración, de auditorías, de calidad, metodología, docencia universitaria. O sea, nosotros prestamos servicios educativos en muchos saberes, ¿va? Eh, les voy a compartir, estimados, un dato de interés para que ustedes, por favor, revisen esta parte. En el chat de Zoom se los voy a compartir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que ustedes conozcan
la institución que los está capacitando a través de la profesional Ana María, ¿cierto? Ahí les compartí nuestro número de identificación tributario, que digamos es una de las identificaciones que legalmente cualquier empresa en Colombia debe tener, ¿sí? Y les compartí una página web oficial de aquí de Colombia, del gobierno colombiano, para que, digamos que ustedes mismos verifiquen a nuestra empresa, o sea, que nos verifiquen a nosotros. ¿Por qué? Porque, estimados, ustedes saben que hoy en día en línea se ven, digamos, muchos robos, muchas estafas, se ven, digamos, falsas empresas que prestan servicios, entre comillas, y este no es el caso, ¿sí? La idea es que ustedes conozcan a la institución y se aseguren ustedes mismos de tener la confianza para capacitarse con nosotros. Somos una empresa que lleva un prestigio ya de muchos años, ¿sí? Y miles de personas, millones de personas se lo pueden comprobar, ¿sí? Y son testigos de eso. Y ustedes también van a ser testigos cuando reciban esta formación, ¿listo? Estimados, a día de hoy contamos con una comunidad de más de 600.000 personas, 667.000 seguidores, ¿sí? En el chat les acabo de compartir el enlace a cada una de nuestras redes sociales. El conjunto de redes sociales que contenga cualquier empresa en el mundo se conoce como la comunidad. Listo, estimados. Eso es muy importante a la hora de definir o mirar el prestigio de cualquier empresa en el mundo, ¿sí? Entonces, yo le puedo hacer aquí un breve resumen, muy cortico, de cada una de nuestras redes sociales. Por ejemplo, en nuestro perfil de Facebook, ¿sí? A día de hoy contamos con más de 300.000 seguidores, ¿sí? Tenemos más de 250.000 likes o me gustas, ¿sí? Y lo más importante es que tenemos una calificación de 5/5 que se traduce en una recomendación del 100% basado en 8.000 opiniones, ¿sí? ¿Eso se concluye en qué? ¿O cuál es la conclusión de eso? En que algo estamos haciendo bien, algo hemos hecho bien durante todos estos 25 años de servicio educativo que hemos prestado, ¿sí? Nuestro canal de YouTube, estimado, vean, de aquí me les voy a adelantar un poquito. Todas las sesiones quedan grabadas, ¿sí? De hecho, este diplomado va a tener, digamos, en un listado en YouTube, ¿sí? O un playlist en donde se les va subiendo todos los días, digamos, las sesiones grabadas. ¿Listo? Entonces, ese playlist, ¿cómo se va a llamar? Terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención, corte número 6. ¿Listo? Para que lo sepan. De todas maneras, en los grupos de WhatsApp en los que ustedes están, se les van a compartir toda esta información todos los días. ¿Listo? Así que no se preocupen, ¿va? La asistencia, no tomamos asistencia, estimados, para que ustedes sepan eso. Ustedes se pueden certificar viendo las sesiones grabadas, pero yo de una vez les aclaro, siempre hay un mejor aprendizaje o un mayor aprendizaje si asisten a las clases en vivo. ¿Por qué? Por lo que les comentaba en un principio, muchas personas que tienen experiencia, mucha experiencia, se conectan a las clases y van comentando casos, van opinando y eso es muy enriquecedor, ¿sí? Esa parte de lo, o sea, lo que ustedes conversan en el chat no aparece en la sesión grabada. Listo, muchachos, para que eso lo tengan presente, ¿va? Bueno, estimados, por último, nuestras dos últimas redes sociales. Nuestro perfil de TikTok, que apenas estamos empezando, tenemos 25.000 seguidores allí. Y en Instagram tenemos más de 2.000 publicaciones, más de 207.000 seguidores. Y en ambas redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, manejamos un contenido educativo, de entretenimiento y de tips o consejos del día a día. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por aquí. Estimados, ya vamos a la segunda parte de la presentación. Digamos, les voy a explicar cuál es la invitación que ustedes recibieron desde redes sociales. ¿Listo? Recuerden, están invitados a... La formación es un diplomado, ¿sí? Un diplomado que consta de 9 sesiones. Hoy fue la primera sesión ya, ¿listo? Es un diplomado intensivo. ¿Qué quiere decir intensivo? Que todos los días son 3 horas y media en promedio de intensidad, digamos, en tiempo que ustedes están en clases, ¿listo? El diplomado se llama Terapia Cognitivo-Conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención, corte o promoción número 6, ¿listo? ¿Cuándo finaliza la formación? El miércoles 12 de marzo, que quiere decir que es el miércoles de la semana entrante. ¿Listo? ¿Cuál es el horario? El mismo que se conectaron hoy, con el mismo enlace y a la misma hora que se conectaron hoy. ¿Sí? De lunes a viernes a las 6 de la tarde acá en Colombia. ¿Sí? 6:10, 6:15 p.m. inicia la clase. ¿Listo? La sala de Zoom está abierta desde esa hora, desde las 6 para que ustedes se vayan conectando. Pero la docente Ana empieza a compartir pantalla desde las 6:10 o 6:15. ¿Listo? Bueno, estimados. Los sábados es en la mañana. Bueno, toca solamente un sábado, que es este que viene.
Es de 9 a 12 del mediodía. ¿Listo? Estimados, ¿qué incluye gratis esta formación? El acceso a las sesiones en vivo, como lo están haciendo hoy, más las grabaciones de esas sesiones en vivo. ¿Listo? La parte de los certificados y material de estudio, que ya les explico esa parte, es opcional. ¿Qué quiere decir opcional? Que el que lo desee pagar, lo hace y lo recibe, ¿sí? El que no pague, no se tiene que retirar del diplomado, no. O sea, recuerden que están invitados a las clases gratis desde el inicio hasta el final, ¿sí? La diferencia entre el que hace el aporte y el que no es que el que aporta se lleva los certificados más el material de estudio, ¿sí? Que es un material muy completo. El que no, de todas maneras, sigue estando en la misma sala, con la misma docente, recibe el mismo conocimiento en vivo. Listo, muchachos, para que eso les quede claro, ¿va? ¿Qué les muestro en pantalla, estimados? Los módulos y temas que van a ver. Son 4 módulos, ¿sí? Ya hoy empezaron con el primero, ¿sí? Que son las bases de la TCC, de la terapia cognitivo-conductual, ¿va? Ahí van a ver 3 temas. Luego pasan al módulo 2, que es el proceso de evaluación conductual basada en evidencia en la terapia cognitivo-conductual. Ahí van a ver 3 temas. Luego el módulo 3, técnicas de intervención en TCC. Van a ver 3 temas. Y por último, el módulo 4, que es de la teoría de la práctica clínica, eficacia del uso de la terapia cognitivo-conductual en trastornos mentales más prevalentes. Son 2 temas. Ahí culmina toda la formación. 4 módulos, ¿sí? Cada uno de los módulos con de diferentes temas. ¿Listo? Todo eso desde hoy hasta el miércoles que viene. ¿Va? Listo. Vamos a continuar por aquí, muchachos. Eh, lo que ven en pantalla, estimados, es el perfil de la profesional, ¿sí? La docente Ana María Velázquez Soto, ¿sí? Es muy importante que ustedes, bueno, esta diapositiva, ¿por qué la coloco? Estimados, porque muchas personas de pronto no se pudieron conectar temprano, ¿va? Y es importante que ustedes conozcan a la profesional que los está capacitando, ¿cierto? Eso es muy importante, o por lo menos yo cuando estudiaba mucho en mi época de universidad que hacía diplomaturas, siempre me fijaba como que en el perfil del profesional que me iba a capacitar. Eso para mí era muy importante. Y yo sé que para muchos de ustedes también, ¿sí? Créanme que ella es una profesional muy capacitada, muy, muy. Y yo, bueno, ya creo que se dieron cuenta, pero de todas maneras se van a dar cuenta porque faltan 8 sesiones, ¿va? Y con ella van a aprender mucho y bueno, las personas que tienen mucho conocimiento van a repasar y van a retroalimentar experiencias también, ¿va? Listo, muchachos, vamos a continuar por aquí. Vámonos a la tercera parte de la presentación, que es la parte de material de estudio y certificados. Listo, muchachos. Recuerden, los certificados y el material de estudio es opcional. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no están obligados, si están haciendo este diplomado, no están obligados a que paguen, ¿sí? Es decir, el que desee pagar se lleva los certificados y el material. El que no, igual queda en las clases, ¿sí? Queda en las clases, ¿va? Nosotros no podemos regalar los certificados y el material de estudio porque de eso vive esta gran empresa, ¿listo? Si se pueden dar cuenta, estimados, la corporación SIL, que ya lleva 25 años capacitando, ¿cuál es la metodología? Las personas pueden capacitarse gratis, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros creemos firmemente que el desarrollo económico, político y social y en otros campos también de cualquier zona en el mundo, de cualquier zona o territorio en el mundo, dependen de la buena educación que tenga esa zona o ese país o ese pueblo o esa ciudad, ¿sí? Entonces, ese es el grano de arena que nosotros estamos aportando desde hace 25 años. Capacitar a cualquier persona que tenga internet, cualquier persona que entienda el idioma español y cualquier persona que quiera aprender, ¿sí? Esas son las 3 condiciones que nosotros, digamos, eh, le pedimos a las personas para que se puedan capacitar con nosotros, ¿sí? No todo el mundo lo hace, ¿va? Bueno, estimados, ya saben que de eso vive esta empresa privada porque nosotros no nos ayuda a nadie, no nos ayudan otras empresas, no nos ayuda el gobierno, no nos ayudan otros gobiernos de otros países, ni nadie, solamente nosotros damos un servicio educativo y ustedes, a través de esos aportes para material y certificado, sostenemos este gran proyecto social, ¿va? Bueno, estimados, ¿por qué es importante que ustedes reciban los certificados? O bueno, ¿qué son los certificados? Para aquellos que de pronto no conocen el término, la certificación es el documento que avala que ustedes reciben un conocimiento, en este caso en el área de la psicología, en terapia cognitivo-conductual. ¿Listo? Ese mismo documento en la educación formal, ¿sí? O la educación de larga duración, se conoce como diploma de grado. Hagan de cuenta que cuando ustedes, digamos, obtenieron su título profesional, les dieron un documento que decía
Juan Pérez, graduado de psicólogo o de médico o de, sí, de cualquier carrera o título profesional o, bueno, en algunos países licenciatura, ¿cierto? Bueno, en la educación de corta duración, ese documento se conoce como certificado. ¿Listo? Para que no se me enreden con eso. Bueno, ahora sí, ¿por qué es importante que obtengan ese documento? Uno, es la forma de comprobar que tienen un conocimiento y que lo pueden desarrollar en un ámbito definido, en este caso en el área de la psicología. ¿Sí? Dos, les ayuda a mejorar su currículum o carta de presentación, lo que es excelente a la hora de buscar oportunidades de empleo o contratos. Tres, certificar sus conocimientos les brindará la confianza para realizar trabajos con especificaciones nuevas o más altas. Y cuarto, les ayuda a ser más competitivos a nivel global. ¿Listo? Estimados, lo que ven en pantalla ya es la oferta como tal, ¿sí? Miren bien, son 5 certificados, ¿sí? Eh, el primer certificado es el nombre de la diplomatura, que es el de terapia cognitivo-conductual, con énfasis en métodos y técnicas de intervención. Ese certificado tiene 140 horas curriculares, ¿sí? Se les entregan otros 4 certificados y si se fijan son certificados cortos y, por ejemplo, el certificado número 2 es el título del módulo uno. El certificado número 3 el título del módulo 2. El certificado número 4 el título del módulo 3 y el certificado número 5 el título del módulo 4, ¿sí? No es que sean cosas aparte, no, o sea, se les entrega un certificado de 40 horas que sale como curso, pero por el módulo uno que ven en este diplomado, ¿sí? ¿Por qué se les entregan esos certificados adicionales, estimados? Porque aquí en Colombia, digamos que a muchos profesionales o a muchos colaboradores en sus empresas, de vez en cuando les piden que validen un conocimiento específico y lo mínimo que les piden son 40 horas. Pero yo les estoy diciendo acá que el certificado más importante es el de diplomatura en TCC. ¿Listo? El primero, ¿va? Estimados, esa cantidad de horas, ¿por qué se certifican? Porque a ustedes, las horas reales que ustedes dan clases acá en vivo, ¿sí? A eso se le suman las horas autónomas que ustedes dedican revisando el material de estudio, aquellos que van a hacer el aporte para recibirlo, ¿sí? Entonces, esas horas autónomas más esas horas reales se suman y da esa cantidad de horas, ¿va? Listo, estimados. Esta oferta, que son, digamos, de estos certificados, más el material de estudio, todo solamente en 95.000 pesos colombianos. ¿Listo? Estimados, digamos que este valor por el material y por todos esos 5 certificados tiene un plazo. ¿Por qué? Porque el área que certifica aquí en la institución, nosotros manejamos 60, 80 diplomados al mismo tiempo. El área de certificación dedica un espacio para sacar las listas de las personas que se van a certificar. Entonces, el espacio que nos dieron fueron estos 4 días, ¿sí? Tienen desde hoy hasta este jueves que viene para hacer el aporte en ese valor, ¿sí? ¿Por qué se sube el precio? Porque las personas que certifican, cuando yo digamos, le sumo 5 o 10 personas luego de la fecha, ellos tienen que trabajar horas extras porque están certificando otro programa. Entonces, cuando terminen ese otro programa, me vuelven a mí, pero se tienen que quedar más horas en la noche para poder certificar. Entonces, si ellos se demoran más y requieren de más tiempo, eso se les tiene que pagar, ¿sí? Entonces, yo espero que comprendan esa parte y que ojalá todos puedan hacer el aporte dentro del plazo, ¿sí? O sea, de aquí al jueves. O sea, tienen lunes, martes, miércoles y jueves, ¿listo? Para hacer ese aporte, ¿va? Bueno, muchachos, vamos a continuar por aquí. Esto que ven en pantalla es ese valor que les acabo de dar, pero ya ha pasado a las monedas de cada país, pero aproximadamente, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en Argentina son aproximadamente 30.500 pesos argentinos. En Chile, 23.500 pesos chilenos. En Costa Rica, 11.500 colones. Ecuador, Salvador, Costa Rica y Panamá manejan dólar, son aproximadamente $25, ¿sí? Guatemala, quetzales, 180. México, 470 pesos mexicanos. Paraguay, 175.000 guaraníes. Perú, 85 soles. República Dominicana, 1.400 pesos dominicanos. Uruguay, 990 pesos uruguayos. Y Venezuela, a la tasa del dólar paralelo, 1.780 bolívares. Son valores aproximados, estimados. Eso es para que ustedes tengan en cuenta más o menos cuánto es el valor, ¿sí? Eso es 5 certificados más el material de estudio, ¿sí? Estimados, ese material de estudio, ¿cómo es? El material de estudio es un material, son las diapositivas que ustedes ven en clases, ¿sí? Las diapositivas que ustedes ven en clases, ¿sí? Más eh, el material complementario que son artículos de investigación, videos,
tesis de grados en PDF, libros en PDF, todo lo que complemente esa formación en vivo que ustedes ven, ¿sí? ¿Listo? Bueno, estimados, lo que ven en pantalla que es el ejemplo de un solo certificado. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de cómo les saldría el certificado de diplomatura, ¿sí? Pero ya saben que los otros cuatro salen muy parecidos, o sea, muy iguales. La diferencia es que les va a salir curso en el nombre del módulo uno, luego el nombre del módulo 2, o sea, el otro certificado. O sea, son cuatro certificados cada uno de los módulos y este que es el general. ¿Listo? Entonces, ¿qué les dice? El nombre de la institución, nuestro NIT, el nombre de la persona que se va a certificar. Este es un ejemplo, Juan Ernesto López Pérez, ¿sí? Identificado con ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Cursó diplomado en terapia cognitivo-conductual con énfasis en métodos y técnicas de intervención, intensidad 140 horas, fecha de inicio y fecha de fin, la parte legal, ¿sí? De nosotros, porque a nosotros nos cobija un decreto a nivel nacional aquí en Colombia que es el 1075, ¿sí? Y les va a salir citado el artículo 2668, que es el, digamos, el artículo que define lo que es la educación de corta duración en Colombia. ¿Listo? Luego la firma de los dos fundadores de la institución y abajo en la parte izquierda un código QR. Estimado, este código QR, eh, digamos que con ese código cualquier empresa o cualquier persona en el mundo que los quiera contratar a ustedes puede validar que ustedes sí se formaron en una institución legal aquí en Colombia. Sí, esa es la validez, ¿va? Para que no les vayan, digamos, a falsificar los documentos o no vayan a poner documentos falsos en una convocatoria, ¿sí? Es para eso, ¿va? Estimados, al finalizar el diplomado, ¿sí? Los certificados ustedes los descargan en PDF en una página oficial de la institución. ¿Listo? El proceso de certificación, ¿cómo es? Ustedes cuando se les compartan los métodos de pago por los grupos de WhatsApp, ¿sí? Ustedes cuando hagan el pago le toman foto o captura al recibo que les entregue la pasarela, ¿sí? Se la mandan a la coordinadora Paula Contreras, que es la encargada de esta formación, bueno, de las formaciones de la docente Ana María. Paula Contreras les va a compartir en respuesta, cuando ustedes le compartan esa foto del pago, un formulario que tiene dos enlaces. El primer enlace es donde ustedes vuelven a subir el pago en el software de certificación y también llenan todos sus datos para nosotros certificar, o sea, para que los certificados muestren su nombre y su identificación. ¿Listo? Y el segundo enlace es el enlace del material de estudio, estimados. Cosa que cuando ustedes pagan, de una vez reciben el material de estudio completo, pero deben esperar hasta que finalice el diplomado para que reciban los certificados. ¿Listo? Estamos hablando del miércoles 12 de marzo. ¿Listo? Luego, en horas de la noche, se les manda el instructivo por los grupos de WhatsApp para que descarguen los certificados. ¿Va? Bueno, estimados, vamos a continuar por aquí. ¿Qué ven en pantalla? La parte, digamos, bueno, esto va más para las personas que son del exterior, ¿sí? O sea, los que no residen en Colombia, ¿va? Estimados, vean, los certificados de nosotros tienen validez en el sector privado a nivel internacional, ¿sí? Cualquier empresa privada en el mundo, ¿sí? Recibe certificados, ¿sí? Recibe certificados con validez a título propio, ¿va? Les voy a leer acá y después les voy a explicar. Dice, esta formación tiene validez privada a nivel internacional. Esto quiere decir que, aunque no estén reguladas por el Ministerio de Educación de sus países, son formaciones que contribuyen al crecimiento personal, fortalecer el currículum u hoja de vida y a ser valoradas positivamente por empresas del sector privado de cualquier parte del mundo. Estimados, vean, un ejemplo clarito que les puedo yo dar. En la corporación SIL, nosotros somos una empresa privada, ¿sí? De aquí de Colombia. Pero fíjense que nosotros tenemos contratados docentes de República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Argentina, Chile, Venezuela, México. Tuvimos una docente de España, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, como nosotros que somos del sector privado de Colombia, contratamos profesionales que son de diferentes nacionalidades y con documentación de sus países, ¿sí? De estudio, de todo, de experiencia. Miles de empresarios en cualquier parte del mundo, en cualquier país del mundo piensan igual, ¿sí? Ya el conocimiento está muy globalizado, ¿va? Entonces, eso quiere decir el sector privado, muchachos. Esa es la validez y la más importante es la del sector privado. ¿Listo? Bueno, estimados, también les va muy bien a las personas que son, digamos, independientes o que son emprendedores, ¿sí? Que dan clases en línea, que dan servicios en línea de consultas en línea, que tienen sus propias clínicas o propios consultorios también, ¿sí? Muchos profesionales se han capacitado con nosotros y el muro en donde tienen todas las evidencias de sus formaciones, tienen
10, 15 diplomados con la SIL, aparte de su diploma de psicólogo, su diploma de magíster, su diploma de doctorado, ¿sí? Entonces, eso es enriquecer el currículum o la hoja de vida. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a continuar por aquí. Esta es la última diapositiva, muchachos. Presten mucha atención acá, ¿sí? Miren. La coordinadora es Paula Contreras. Yo les voy a compartir por aquí, por el chat, les voy a compartir, digamos, el contacto con sus dos WhatsApp, ¿sí? Listo, entonces vean. WhatsApp número uno y aquí WhatsApp número dos. Venga, ¿sí? Ya saben que ella es la coordinadora autorizada, o sea, es la persona que les va a mandar información por los grupos de WhatsApp, la persona que les puede explicar cómo hacen el pago, ¿sí? Entonces ahí se los compartí, ¿listo? Bueno. Agréguenla, muchachos, agréguenla como contacto para que ustedes sepan que ella es la persona autorizada, ¿sí? ¿Por qué les comparto esto, estimados? Porque muchas personas se meten a estafar, ¿sí? Y se hacen pasar por trabajadores de la institución. Entonces, nosotros los coordinadores tenemos la obligación de presentarles a los coordinadores de programa para que ustedes no caigan en trampas. Listo, muchachos. Eso es por precaución, ¿va? Ahora, otro dato, estimados, por favor, a este grupo, que se llama el grupo oficial, espérenme, se van a agregar las personas que van a pagar. Es decir, las personas que vayan a pagar fijo, ¿sí? Que ya nos conozcan, o que, bueno, los que ya no, los que ya nos, bueno, ya nos acaban de conocer. Las personas que no nos conozcan, pero que tengan la intención de pagar también, ¿sí? Agréguense a ese grupo. Ese grupo es para nosotros explicar, bueno, para que la coordinadora Paula les explique cómo se hace el pago. Ella abre ese grupo, digamos, mira si tienen ustedes dudas y les ayuda, ¿sí, estimados? Entonces, les agradezco. Agréguense a ese grupo, ¿sí? Estimados, ese es el grupo en donde se les va a explicar cómo se hace el pago, ¿sí? Recuerden que el pago es de aproximadamente $25, ¿sí? ¿Y qué incluye ese pago? Material de estudio, ¿sí? Que es diapositivas y material complementario, más 5 certificados, ¿listo? Para su currículum. Estimados, agréguense a ese grupo para que reciban la información, ¿listo? Entonces se los voy a compartir otra vez, vean, ¿sí? En ese grupo, bueno, en todos los grupos que están, Paula se va a presentar, ¿sí? Paula se va a presentar para que ustedes puedan conocerla, ¿listo? Entonces, por favor, se agreguen a ese grupo, ¿listo? Estimados, voy a abrir el chat para ver si les queda alguna duda, no creo porque les expliqué todo, y para que nos despidamos también, ¿sí? Entonces, venga, vamos a abrir el chat aquí. Sí, estimados, vean, ya digamos el chat está abierto. Necesito que me digan si se entendió, ¿sí? ¿Se comprendió toda la información que les suministré? ¿Cierto que sí? No tienen dudas. De todas maneras, estimados, agréguense a ese grupo que, digamos, Paula por allí les puede brindar ayuda. Sí, sí, estimados, por ese grupo se les comparte las grabaciones también, ¿va? Estimados, hasta este jueves, en ese valor, en la oferta es hasta este jueves, ¿va? Vean que está muy económico, ¿listo? Vean, se les voy a compartir otra vez, venga, grupo, vean, vean. Aquí está, muchachos, vean. Sí, estimados, digamos que... eh, todo sale con las mismas fechas porque es la misma formación. Y a veces la docente Ana, de un tema repasa a otro y así y van repasando todos los temas, ¿sí? Entonces, por eso se entrega todo eso con las mismas fechas, ¿va? Sí, estimados, por todos los grupos de WhatsApp, es que se los comparto por acá porque nos están bloqueando los grupos de WhatsApp, ¿sí? Entonces, asegúrense en ese grupo, ¿sí? Porque de pronto los otros grupos nos los bloquean y no podemos enviarles la información, ¿sí? ¿Sí me entienden? Por eso yo les paso este grupo, ¿ya? O sea, yo les paso este grupo, o sea, el que va a pagar, agréguese allí. ¿Listo? Estimados, el diplomado es para cualquier persona, ¿sí? Profesionales, no profesionales, o por lo menos que tengan que sean bachilleres, ¿sí? Em,
las personas que deseen aprender, las personas que todavía no sepan qué estudiar y de pronto todos estos diplomados les ayuden a que el horizonte se les aclare, ¿cierto? Por ejemplo, yo cuando salí de la universidad, yo tenía dudas de qué iba a estudiar, pero yo haciendo cursos y diplomados me definí por un área, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante para esas personas que todavía no se han definido en esa parte, ¿ya? Pero entonces ya saben, agréguense a ese grupo. En ese grupo, Paula les explica cómo se hace el aporte. Listo, muchachos. Yo espero que me hayan comprendido todo, ¿ya? Sí, muchachos, no, no los eliminamos, nosotros no eliminamos, ¿sí? Sino que a veces la comunidad la cierra WhatsApp porque mucha gente demanda o mucha gente que les caemos mal lo hacen, ¿sí? Pero nosotros más transparente para dónde, nosotros no eliminamos a ninguno, ¿sí? Listo, muchachos, entonces agréguense por ahí, agréguense a ese grupo, estimados, ¿sí? Agréguense al grupo. Ya terminamos la presentación, muchachos. Recuerden, mañana a la misma hora, ¿sí? 6 p.m. hora de Colombia. Y bueno, ¿qué dudas tienen? No creo que tengan dudas. Ujú. Esperen y yo les paso otra vez el grupo, vea. Ahí está el grupo. Sí, estimado, no, ya la clase acabó. O sea, lo que tienen que hacer es agregarse al grupo que está allí, ¿sí? Ya terminamos hoy toda la clase, ya mañana nos vemos en la segunda sesión, ¿va? Voy a cerrar el chat acá. Bendiciones para ustedes, para todos sus familiares, estimados. Eh, ya nos podemos despedir. No se preocupen que ya la clase acabó, ¿va? Estimados, vean, mañana se les comparte la sesión grabada por todos los grupos de WhatsApp, ¿listo? Bueno. Recuerden, el que quiera acceder al material de estudio y a los certificados son $25. Todos reciben las clases gratis. ¿Listo? Listo, muchachos. Nos vemos. Bendiciones para todos. Recuerden, mañana segunda clase. ¿Va? Nos vemos.